Hollywood, Pasadena, es Hollywood. La esencia, si tiene un padre se llama John Ford en la diligencia. Ciudadano Kane no es una masa, es la cima. Sí, decir que es lenta, que es aburrida. El problema es que de cine todo el mundo opina. Así que Marilyn asesinada por la CIA. Todo es plástico, decadencia y pose. Los puso Billy Wilder en el crepúsculo de los dioses. Es la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores miles, decadencia, glamour, es la magia del cine. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Spoilers, el programa en el que hablamos de series y hablamos de cine. Para hablar de política, hoy hablamos de la política exterior de los Estados Unidos. Para ello contamos con tres cinéfilos. Juan Diego Boto no necesita presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. María Corrales, bienvenida. Gracias. Y cierra la mesa Hermenegildo Altozano. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar duros, nada más y nada menos que con Stanley Kubrick y una película de culto, La chaqueta metálica. Adelante, vídeo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jesus. Happy birthday to you. Today is Christmas. There will be a magic show at 0930. Chaplain Charlie will tell you about how the free world will conquer communism with the aid of God and a few Marines. To show our appreciation for so much power, we keep heaven packed with fresh souls. God was here before the Marine Corps, so you can give your heart to Jesus, but your ass belongs to the Corps. Do you ladies understand? Sir, yes, sir. I can't hear you. Sir, yes, sir. Estábamos hablando antes de empezar el programa. Normalmente las películas bélicas y en particular las norteamericanas hacen que después de verlas todos queramos alistarnos en el ejército de los Estados Unidos. Con Stanley Kubrick eso cambia, desde Senderos de Gloria hasta esta película que retrata, bueno, pues la institución como el espacio de deshumanización más absoluto. Abre fuego, Hermenegildo. Mira, yo creo que es verdad que desde la perspectiva de los espectadores no norteamericanos parece que muchas películas bélicas en la tradición del cine de Estados Unidos está más dirigido a justificar el papel que ha tenido Estados Unidos tradicionalmente en política exterior y que Stanley Kubrick viene a romper ese molde. Pero yo, fíjate, creo que estaría muy dentro de lo que sería la tradición de pensamiento norteamericana. Yo estoy convencido que habrá muchos norteamericanos que cuando vean a ese sargento caricaturizado, pero no tanto, se sientan muy identificados con lo que es el espíritu del cuerpo de los marines y que efectivamente dicen, es verdad, aquí estamos para luchar contra el comunismo, para vencer contra el comunismo con la ayuda de Dios y del cuerpo de los marines. Y esa triada o esa trilogía elemental de pensamiento se nutre de lo siguiente. Es decir, no olvidemos que, en primer lugar, los peregrinos que colonizaron Estados Unidos eran fundamentalmente ingleses y escoceses de tradición puritana que pensaban que todo era una encomienda que recibían de Dios, y eso está metido en el alma norteamericana, quieran o no quieran. En segundo lugar, el enemigo exterior. Es decir, la política de Estados Unidos hacia el exterior se ha nutrido siempre de esa percepción, y yo creo que lo veremos a lo largo del programa, que es o tengo un enemigo y si no lo tengo me lo invento. ¿Por qué? Pues porque eso justifica muchas actuaciones. Y el tercer elemento es el cuerpo de marines. El cuerpo de marines, que lo que representa es la capacidad militar de Estados Unidos y, sobre todo, que es muy importante, la capacidad de proyectar esa fuerza en el exterior de las fronteras de Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fuerza inicialmente naval y después aeronaval. La primera gran batalla en la que Estados Unidos derrota a un imperio es la batalla de Santiago de Cuba en 1898, cuando el almirante Cervera sale con los barcos de la bahía de Santiago de Cuba
a una muerte segura sabiendo que va a inmolarse porque los acorazados son superiores. Y luego llega esa doctrina de poder mantener 2 guerras al mismo tiempo, la sexta flota, la quinta flota, y eso es el cuerpo de marines. Es decir, en el imaginario colectivo, ¿quiénes son los que desembarcan en Normandía? Son los marines. ¿Quiénes son los que actúan en el exterior? Son los marines. ¿Quiénes plantan la bandera en Iwo Jima? Son marines. Es decir, no es casual que Kubrick acuda a Dios, al comunismo y al cuerpo de marines. Hay algo muy bonito en la... Bueno, más allá de lo... de la apelación a Dios, ¿no? Que es propia realmente de todos los ejércitos, ¿no? Tradicionalmente Dios está de tu lado y seguramente ambos contendientes apelarán a Dios y están convencidos de que Dios está de su lado. Pero hay algo muy bonito en la simetría. La simetría es algo muy propio de Kubrick. Era un director que le gustaban mucho los encuadres perfectos, los encuadres simétricos, los encuadres con paralelismos a ambos lados. Es famosísimo el pasillo del Resplandor, ¿verdad? Y este encuadre tan perfectamente simétrico que tenemos, los 2 pasillos de soldados por los 2 lados, lo pulcro del encuadre, que se da sobre todo en toda esta primera parte en contraste con la segunda parte cuando llegan a la guerra, ¿no? Y también viene a subrayar lo que tú comentabas al principio, la percepción de lo que debe ser esa suerte de adoctrinamiento y lavado de cerebro donde las cosas están muy claras, la doctrina es muy evidente, el dogma es claro y prístino frente a la realidad que es de la guerra, que es el horror, el caos y la miseria, ¿no? Y un director tan lúcido como Kubrick, una cosa así no se le escapa. María. Bueno, lo que estaría esta película al principio es el hecho de que la crítica, en este caso a la guerra o al sistema militarizado o a la doctrina del destino manifiesto que sale en la escena, es muy explícita por el hecho de que, bueno, si normalmente Kubrick, yo que sé, en La Naranja Mecánica o en otras películas, tiene tendencia a hacer una estética de la belleza de la violencia, es decir, que no hay una criminalización de la violencia en sí. De hecho, hay una cierta estética de la belleza, tanto en La Naranja Mecánica como en otras películas. Aquí la crítica a la violencia y a la guerra es muy, muy explícito. Entonces creo que cuando se ve la película tiene que verse desde esa crítica. Y creo que la crítica tiene que ver también con una cosa que se ve después en otras películas norteamericanas, que es el hecho de plasmar la degradación, ¿no? O hasta qué punto se ha degradado o se pudre tanto la política nacional como el propio ejército como símbolo, en este caso, de la política exterior. Y entonces, ¿qué capacidad tiene una nación o un país que si tú te metes en las entrañas ves la degradación interna tanto del ejército como del país en otras películas, de arrogarse como el gran salvador, ¿no? del mundo, con la doctrina del destino manifiesto, que es la que critica, yo creo, explícitamente en esta escena? Y después hay otro punto que creo que es mordaz, la crítica que hace sobre el ejército en esta película, que es la masculinidad atribuida al ejército. Pero la caricaturiza además de forma muy explícita, tanto en los comentarios casi homosexuales, la crítica que hace, las famosas frases que dice el sargento, etcétera, etcétera. La crítica a la masculinidad o los atributos de la masculinidad degradada, además, que la plasma como algo feo, ¿no? Degradado dentro del ejército, que después yo creo que cuando se desarrolle el programa veremos que esa masculinidad o esos atributos masculinos del enemigo, de la dialéctica del amigo-enemigo o otras cuestiones, se trasladan también a las series actuales y a las películas actuales. Es decir, que hay una manera masculina, con atributos masculinos, de entender relaciones internacionales. No solo el ejército en sí, sino también cómo ubicamos la relación entre los Estados-nación en las relaciones internacionales. Y los estilos, lo vamos a ir viendo. Os he pedido a todos que traigáis secuencias preparadas. Vamos a empezar contigo, Juan Diego, con una secuencia mítica del indomable Will Hunting. Vamos con ella. So the way I see it, the question isn't why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you? Say I'm working at the NSA and somebody puts a code on my desk, something no one else can break.
Maybe I take a shot at it, and maybe I break it. And I'm real happy with myself because I did my job well. But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or the Middle East. And once they have that location, they bomb the village where the rebels are hiding. 1,500 people that I never met, never had no problem with, get killed. Now the politicians are saying, oh, send in the Marines to secure the area because they don't give a shit. It won't be their kid over there getting shot, just like it wasn't them when their number got called because they were all pulling a tour in the National Guard. It'll be some kid from Southie over there taking shrapnel in the ass. He comes back to find that the plant he used to work at got exported to the country he just got back from, and the guy who put the shrapnel in his ass got his old job because he'll work for 15 cents a day and no bathroom breaks. Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place was so that we could install a government that would sell us oil at a good price. And of course, the oil companies use a little skirmish over there to scare up domestic oil prices. A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping my buddy at $2.50 a gallon. They're taking their sweet time bringing the oil back, of course. Maybe they even took the liberty of hiring an alcoholic skipper who likes to drink martinis and fucking play slalom with the icebergs. It ain't too long till he hits one, spills the oil, and kills all the sea life in the North Atlantic. So now my buddy's out of work, he can't afford to drive, so he's walking to the fucking job interviews, which sucks because the shrapnel in his ass is giving him chronic hemorrhoids, and meanwhile he's starving because every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're serving is North Atlantic scrod with Quaker State. So what did I think? I'm holding out for something better. I figure, fuck it, while I'm at it, why not just shoot my buddy? Take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe, and join the National Guard. I could be elected president. Es tremendo. Es brutal, es brutal. Bueno, es una explicación muy sencilla, muy concisa de, digamos, la cara más icónica de lo peor de la política exterior americana, ¿no? Es el clásico que define la política exterior americana, lo peor de la política exterior americana, ¿no? Y el mito este de que la CIA está detrás de todo lo que ocurre en el mundo nace de lo que viene a explicar el personaje de Will Hunting en esta escena, ¿no? Son esas acciones militares destinadas a derrocar a un gobierno, colocar un gobierno títere que permita unas actividades económicas favorables a Estados Unidos y además le aseguren su supremacía geopolítica. Ejemplos muchos: Chile 73, Mossadegh, Irán en el 53, Guatemala en el 54 y podríamos seguir y seguir, ¿no? Y me parecía muy claro y muy definitorio de la política exterior americana, o de la parte más oscura de la política exterior americana, más reconocible, ¿no? También hay otra cosa que introduce que me parece muy curiosa, y es que vincula, por decirlo en términos clásicos, el imperialismo con la globalización. Vincula el destino de la clase trabajadora americana con el propio imperialismo americano. Es decir, que el propio hecho, se dan dos condiciones, ¿no? Una, el imperialismo, y otra, el desarrollo y el avance tecnológico. Pero el propio hecho de ir a esos países y garantizar la supremacía económica y proteger a las empresas americanas, el hecho de servir a los intereses de las empresas americanas, hace que terminen creando una masa de trabajadores empobrecidos en su propio país. Y me llamaba mucho la atención, siempre lo hizo, de esta escena, cómo vincula la política exterior, la cara imperialista de la política exterior americana, con la globalización y la pauperización de la clase trabajadora americana, ¿no? Es muy común, eso es una cosa que reconocemos poco desde aquí porque no hay costumbre, pero que cuando viajas y conoces y trabajas en Estados Unidos, es muy común que mucha gente haya trabajado en el ejército. Claro. Yo he trabajado con actores que sirvieron 2 años, sirvieron 3 años, sirvieron 1 año, técnicos, directores de fotografía. Es algo muy común, porque pensemos que, claro, es un país que tiene un ejército gigantesco, con lo cual esta cosa de estuve 2 años y luego vuelvo a mi antiguo trabajo es algo muy común. Yo estuve rodando en Carolina del Norte. Carolina del Norte es el estado que más bases militares tiene en Estados Unidos, y ahí es muy raro cruzarte con alguien que no tenga él mismo o un hermano o un primo, un tío o un padre que haya estado en el ejército. Con lo cual la relación, y normalmente no suelen tener puestos de trabajo de alto standing. Hermenegildo. Mira, a mí lo que veo es que es una crítica que tiene nombre y apellido sin decirlo. Es decir, nunca se puede decir más sin decir menos, ¿no? La crítica es a George Bush. Hace la mili
o cumple el servicio militar en la Guardia Nacional, porque en ese momento coincide con la guerra de Vietnam, por eso dice, fumo hachís y hago la mili en la Guardia Nacional y puedo llegar a ser presidente de Estados Unidos. Eso tiene nombre y apellidos. Habla de un capitán borracho que se dedique a hacer slalom en el Atlántico Norte. No tiene nada que ver con lo que dice, habla de esa referencia que hace a Irak. Es decir, vamos a poner ahí otro gobierno para que nos venda, está haciendo la crítica a la Segunda Guerra de Irak, que es la que encabeza George Bush hijo, que no culmina. Pero es que es coincidente con los accidentes del Exxon Valdez y de todo el problema de vertidos de petróleo que ocurren en Alaska, Atlántico Norte, perdón, en el caso de Alaska es Pacífico Norte, pero también en las costas de Canadá, que es donde se pesca el bacalao que sirve para alimentar a esa clase media blanca desfavorecida por los republicanos de Bush, que luego viene a rescatar Donald Trump. La peli es del 97, ¿eh? Es que, claro, pero es que coincide. O sea, es que en el 97 estamos hablando... O sea, es decir, coincide la segunda... Pero es antes de la Segunda Guerra del Golfo. Pero es después de que se produzca la primera, claro. Es verdad, antes de la Segunda Guerra del Golfo. Tienen razón que cronológicamente se está refiriendo a la Primera Guerra del Golfo, pero antes de que se produzca la Segunda Guerra del Golfo. Pero yo creo que son esos elementos y la crítica está dirigida en ese caso al presidente de Estados Unidos. María. A mí de la escena esta en concreto, es decir, más allá del análisis geopolítico y la cuestión de los veteranos, que además se ha narrado en muchísimas películas, que más tiene gracia que políticamente la cuestión de los veteranos de guerra siempre, o sea, tenga una traducción reaccionaria, normalmente en Estados Unidos políticamente, y luego las películas que lo narran siempre sean películas muy progresistas en general, que hacen una crítica fuerte del por qué he ido a la guerra, ¿no? O sea, Johnny coge su fusil, o otras películas del destino, pero de la escena y de la película de Will Hunting en términos de crítica, ¿no?, a la sociedad americana, me quedo con la idea de que este tipo de películas suelen hacerlo siempre desde la visión del héroe individual. O sea, quiero decir, al final, las películas americanas críticas mainstream, o bueno, no mainstream, que no por el hecho de ser mainstream en sí harán la crítica de una manera o no, pero como pasó con Argo, por ejemplo, ¿no?, que también, claro, la crítica, bueno, a la revolución iraní, etcétera, etcétera, al secuestro de los estadounidenses en Irán, al final es el héroe individual el que critica, ¿no?, a la CIA, critica al contexto, critica la aparición de la sociedad americana, pero siempre eso, pues, de la individualidad, de la organización colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, a mí de esta escena que la ves y te choca la crítica, me quedaba con eso, ¿no?, con esa heroicidad individual, que al final es una variación del cine western, ¿no?, del héroe individual, solo, masculino, etcétera, etcétera, que se enfrenta al mal, pero siempre él solo, ¿no? Y no hay una transformación colectiva y dibuja la esperanza, ¿no?, pero a nivel individual siempre. Hostia, es mucho demandar, ¿eh? es mucho demandar. Yo no situaría nunca en el mismo rango Argo que el indomable Good Will Hunting. O sea, que el indomable Good Will Hunting. Argo es una película claramente destinada a blanquear la posición de Estados Unidos frente a la crisis iraní. Es una película donde no hay más que alabanzas. Una película muy heroica y además ni siquiera es muy heroica individualmente, porque es un grupo de gente, por supuesto está muy bien hecha y muy bien construida, un grupo de perdedores que consiguen salvar a América, ¿no? Pero es una película destinada a glorificar la actitud de Estados Unidos y decir, se llevaron el mérito los canadienses y fuimos nosotros, ¿no? Sin embargo, esto es... o sea, esta peli de Gus Van Sant es, desde luego, muy idealizado, pero es un homenaje a la clase trabajadora. Yo estoy de acuerdo. Y hay otro tema que da un dato fundamental, que es lo importante en Estados Unidos, en su política exterior, no es la CIA, es la Agencia de Seguridad Nacional. La CIA recopila información, hace alguna... pero, como dirían los mexicanos, el mero es la Agencia de Seguridad Nacional. Hay un elemento que yo creo que aparece en algunas películas norteamericanas. Esto yo creo que sería inimaginable en España. A veces los americanos son capaces de contarse la verdad.
Es verdad que siempre se cuentan la verdad dejándose muy bien a sí mismos. Incluso cuando hay que retratar a la clase trabajadora, digamos, es una manera de ser americano también. O cuando pierden guerra se hacen pacifistas, como en Nacido el 4 de julio, que es como, bueno, como hemos perdido, entonces vamos a hacernos pacifistas. Pero es verdad, y ahí os quiero poner un par de secuencias paralelas, que son capaces de normalizar el debate sobre la excepcionalidad. Ahora quiero contraponer una secuencia en la que aparece el ala oeste y aparece en Algunos hombres buenos, en la que vemos a un general Rodríguez Galindo diciendo en Estados Unidos lo que nadie se ha atrevido a decir aquí. Adelante, vídeo. Can you tell when it's peacetime and wartime anymore? No. I don't know who the world's leading expert on warfare is, but any list at the top has got to include me. And I can't tell when it's peacetime and wartime anymore. Look, international laws always recognize certain protected persons who you couldn't attack. It's been this way since the Romans. In peacetime. Yes? The Battle of Agincourt. This was the French fighting against the British archers. This was like a polo match. The battles were observed by heralds, and they picked the winners. And if a soldier laid down his arms, he was treated humanely. Yeah. And the international laws that you're talking about, this is where a lot of them were written. At a time and a place where a person could tell between peacetime and wartime. The idea of targeting one person was ridiculous. That all changed after Pearl Harbor. I don't like with this conversation. I'm gonna get back to the office. We measure the success of a mission by two things. Was it successful, and how few civilians did we hurt? They measure success by how many. Pregnant women are delivering bombs. You're talking to me about international laws? The laws of nature don't even apply here. We live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Es tremendo, porque son capaces, estos solamente son capaces de hacerlo los americanos, como de explicarte la razón de Estado, de, bueno, es un acto patriótico necesario ejecutar a un enemigo sin garantía, sin juicio, o cómo vamos a respetar, digamos, el derecho de guerra cuando se trata de un tipo de enemigo inconcebible. Esto no deja de ser algo llamativo porque normalmente es muy difícil encontrar un cine en otros países en el que, un cine, digamos, de masas. O sea, Gilo Pontecorvo en La batalla de Argel lo podía poner claramente encima de la mesa, pero es un tipo de cine político muy específico y, sin embargo, los americanos lo naturalizan. Hombre, yo creo que no les queda más remedio. O sea, Estados Unidos necesita que muchos jóvenes se alisten al ejército todos los días y tiene que mandarlos a lugares de conflicto todos los días, a que se jueguen la vida todos los días. Y necesita que esa base militar se vaya ampliando todos los días. Necesita una maquinaria de propaganda eficaz y situar los debates complicados de forma eficaz y mover el debate de lo impensable a lo posible. Se necesita crear esos contextos culturales como para que esos debates se planteen y necesita hacerlo de forma eficaz. El ejército de los Estados Unidos gasta muchísimo dinero en financiar el cine de Hollywood y obviamente contratan a los mejores. Con lo cual, desde luego, uno de los mejores es Aaron Sorkin. Yo me tragué todas las temporadas del ala oeste de la Casa Blanca, incluso cuando decía, iros a la mierda, no lo vuelvo a ver nunca más. Lo volví a ver al día siguiente, me parecía, o sea, está escrito magistralmente, rodado magistralmente, interpretado magistralmente. Ahora, la desvergüenza es máxima. Esta secuencia es un acto de
mentira brutal. O sea, pensar que al nivel de un jefe de Estado y un máximo general va a tener un debate con este grado de ingenuidad es impensable. La desproporcionalidad está en la esencia de la supremacía militar americana. La era de la supremacía como superpotencia de Estados Unidos se inaugura con un acto de desproporcionalidad e ilegalidad, que es los bombardeos el 6 y el 9 de agosto de Hiroshima y Nagasaki, el único país que ha lanzado bombas nucleares. La desproporcionalidad fue tal que dejó bien claro encima de la mesa: esto no se sobrepasa. Y el sobrepasar los límites de la ley internacional es algo que está a la orden del día de la política exterior americana. Con lo cual una discusión así... Para un ejemplo, Guantánamo es un ejemplo que sigue vivo. Y se han llegado a niveles de desvergüenza tales. Yo recuerdo cuando, después de unos años, 2006 creo que era, no recuerdo la fecha bien, hubo una serie de suicidios o intentos de suicidio en Guantánamo, y el general Harry Harris primero y Donald Rumsfeld después dijeron que aquellos intentos de suicidio no eran provocados por la desesperación de los presos, sino por un acto de propaganda para llamar la atención en lo que llamaron una guerra asimétrica. Y la guerra era asimétrica porque los Estados Unidos, acorde con la ley, no podían ponerse al mismo nivel de esta gente que con total desvergüenza se suicidaban para hacerles quedar mal. O sea, esta escena, que está súper bien rodada, la música muy bien puesta, los encuadres perfectos, es un acto de desvergüenza. Totalmente, totalmente. Yo creo que es justamente una explicación desde el punto de vista de la concepción del derecho internacional de un debate muy profundo que hubo sobre la utilización de la base naval de Guantánamo y sobre si podían celebrarse juicios en la base naval de Guantánamo sin las mismas garantías que se dispensaban a los juicios que ocurrían en suelo de Estados Unidos. Por una parte, aquello no era territorio de Estados Unidos a los efectos de la aplicación de las garantías constitucionales, y por otra parte, y ahí estamos en el quid de la cuestión, cuando dice, perdone, es que el derecho internacional está muy bien para la paz, pero es que estamos en una situación de guerra. Entonces, esa guerra contra el terrorismo es lo que justifica el que la invocación, por supuesto que a Estados Unidos le preocupa el derecho internacional. De hecho, antes habíais hablado de Argo, lo primero que hicieron cuando invadieron la embajada de Estados Unidos es invocar el derecho internacional y la Convención de Viena de protección de sedes diplomáticas y la Convención sobre las relaciones consulares, etcétera. Claro que le preocupa. Lo que pasa es que la excepcionalidad aquí está justamente en eso, es decir, vivimos una situación en la que usted a mí lo que me pide como militar es que sea successful, que tenga éxito. Ahora dejadme poneros otra secuencia que va directamente a esto. Adelante, vídeo. Now, you accuse me of breaking the rules, and I tell you I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So, yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me, and why? Because you know I will do whatever it takes. Welcome to the death of the age of reason. There is no right or wrong, not anymore. There's only being in and then being out. Es tremendo porque las dos secuencias son de momentos distintos. En algunos Hombres Buenos, digamos que el que queda mal es Jack Nicholson en ese papel frente al representante del derecho que es Tom Cruise. Y sin embargo, en House of Cards, que ya está completamente en el mundo posterior al 11 de septiembre, ya todo el mundo acepta que esto del derecho internacional se acabó y que lo que se espera de un gobernante es que haga lo que tenga que hacer: torturar, bombardear, arrasar, con tal de proteger, digamos, el contrato corrupto de sus electores. Y es impresionante cómo los estadounidenses son capaces de decirlo sin ruborizarse.
Yo es o sea, que dices en la cuestión de House of Cards, creo que lo más apasionante es de ver el giro, ¿no? Lo que comentabas del ala oeste de la Casa Blanca, donde sí que se permea cierto idealismo wilsoniano aún, ¿no? En la idea, incluso en el propio presidente, que a veces se equivoca, toma malas decisiones, pero él es una figura con valores, que al final además toma las decisiones él. O sea, que el poder no está tan fragmentado como en House of Cards, que tiene que negociar y tal con todo el mundo. En House of Cards es la expresión máxima, ¿no? del realismo político y de una idea de la crudeza y que la política va simplemente sobre el debate sobre el poder, ¿no? Que es lo que decía antes de las relaciones internacionales. O sea, que a lo mejor en relación a la idea nacional que se tiene sobre sí mismo en Estados Unidos, es verdad que el realismo político esté tan crudo ha llegado más tarde, o sea, llega más con House of Cards, sino con películas de otro tiempo. Pero en las relaciones internacionales siempre ha existido, que a mí me parece súper interesante lo que dice de no diferencia el estado de paz del estado de guerra. ¿Por qué no diferencia, creo yo, no? Porque es imposible diferenciar estado de paz de estado de guerra. Porque la misma idea de Estado, la misma idea de nación, necesita de adversarios externos para homogeneizarse a sí misma, ¿no? O sea, para construir unidad en torno a sí. Y los Estados Unidos, es decir, claro, evidentemente que la propaganda y el dinero, ¿no? que se mete en Hollywood, pues evidentemente tiene mucho que ver. De hecho, el cine es muy poco permeable a los cambios políticos porque depende mucho de los recursos que uno tenga o no, mucho menos que la literatura, por ejemplo, que se puede escribir con más facilidad sin los recursos. Pero sí que es verdad que creo que no es solo propaganda, es el cine de un país, tiene mucho que ver con la identidad nacional de un país, ¿no? Y con la expresión de una identidad nacional de cada país o cómo la reflejamos. Y en este caso es imposible imaginar la identidad nacional estadounidense sin fijar la política exterior estadounidense, ¿no? Quiere decir que son dos caras de una misma moneda. Vamos a ir, si os parece, con uno de los objetos predilectos de la política exterior americana, que es Cuba. Y ahí Hermenegildo ha traído una secuencia preparada de 13 días. Vamos con ella. Our analysis at NPIC indicates that the Soviet Union has followed up its conventional weapons buildup in Cuba with the introduction of surface-to-surface medium-range ballistic missiles, or MRBMs. Ironbark reports that the SS-4 can deliver a 3-megaton nuclear weapon 1,000 miles. So far, we've identified 32 missiles serviced by about 3,400 men, undoubtedly all Soviet personnel. Our cities and military installations in the southeast, as far north as Washington, D.C., are in range of these weapons, and in the event of a launch would have only 5 minutes of warning. In those 5 minutes, they could kill 80 million Americans. If we permit the introduction of nuclear missiles to a Soviet satellite nation in our hemisphere, the diplomatic consequences will be too terrible to contemplate. The Russians are trying to show the world they can do whatever they want, wherever they want, and we're powerless to stop them. If they succeed, it'll be Munich all over again. Yes. Appeasement only makes the aggressor more aggressive. And the Soviets will be emboldened to push us even harder. Now, we must remove the missiles one way or another. There are between 20 and 30 Soviet ships underway to Cuba at this time. 800 miles out, the Navy will stop them, board, and any vessels containing weapons will be turned back. A quarantine prevents any more missiles from reaching Cuba, but it doesn't remove the missiles already there. It gives the Soviets a chance to pull back without a war. If they refuse to remove the missiles, we retain the option to strike and invade. A sneak attack would be counter to what the United States stands for. Leaves us no room for maneuver, and the inevitable Soviet response would force us into a war. Sir, with the blockade, we lose strategic surprise, and we also run the risks of the Soviets launching a first strike against us if they decide they have to use the missiles or lose them. So quarantine or airstrike. Es la tensión entre diplomacia o agresión. Es que lo maravilloso que tuvo desde el punto de vista... Yo creo que es un punto de vista muy poliédrico. La crisis de los misiles fue que, por una parte, es pura aplicación de teoría de juegos. Es decir, ¿qué hago pensando en cómo va a reaccionar el oponente que, al mismo tiempo, va a reaccionar en función
de lo que yo haga. Entonces, estamos en el esquema prototípico de relaciones internacionales propio de la Guerra Fría, que tiene una continuidad, es que es muy actual. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues que hay un oponente con cara y ojos, que tiene una apariencia de poder al menos muy fuerte, que es la Unión Soviética, pero fíjate los siguientes ingredientes. En el caso de Bob Kennedy, habla de Múnich y dice, no quiero volver a convertirme en un Neville Chamberlain que permita que los nazis invadan Checoslovaquia después de la anexión de Austria y que inicien... Y entregar España al fascismo. Exactamente, entregar... Segundo, tienes a Dean Rusk, que es el secretario de Estado, que hace un compendio de lo que debe ser la política exterior de Estados Unidos, no permitiendo que los rusos hagan lo que quieran, cuando quieran y de la manera que quieran. Tenemos que decirles que no. Tienes a Robert McNamara como asesor de... Es decir, la película tiene mayor, menor calidad como es decir, eso ya va en el gusto de cada uno, pero desde la perspectiva de lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos es francamente interesante. Y luego tiene otra cosa que yo creo que nos debe servir de orientación también de esa política exterior de Estados Unidos, que es que aquí efectivamente sí importa el derecho internacional. Hay otra escena magistral en esa película, que es cuando Adlai Stevenson, que es el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, le dice al ruso, dice, responda sí o no y no espere a la traducción, ¿no? Dice, para que no tenga tiempo, ¿han instalado ustedes misiles sí o no? Y es un juego de diplomacia que yo no sé si se va a volver a reproducir con Vladimir Putin, que además creo que va a ser muy beneficioso para todos los demás, para los que no tenemos la condición de gran potencia o de superpotencia, ni siquiera de potencia regional. El hecho de tener un paraguas donde podamos cobijarnos, pues nunca viene mal. Luego entraremos en eso porque María ha traído una escena preparada de Rusia con House of Cards. Fíjate, y otra cosa, perdona que abunde, el cine en Estados Unidos tiene, a mi juicio, una doble función. Tiene una función pedagógica, no solo a efectos internos, sino a efectos externos. Es decir, se trata de enseñar a la gente, tú decías con esa crudeza, es que forma parte de la pedagogía. Es decir, oiga, es que esto es la razón de Estado. Y luego tiene un elemento de política exterior. Es decir, es que la guerra cultural en la que han estado detrás muchas agencias de Estados Unidos, empezando por la CIA, en el caso de esa cultura visual o audiovisual. Es decir, qué sorprendente que nunca ha habido restricciones por parte del Departamento de Defensa o del Ejército de Estados Unidos para que se rueden escenas de películas bélicas, incluso de las películas aparentemente críticas, que en el fondo no lo son tanto. Brzezinski le da, cuando habla de la política internacional, le da constantemente a lo largo del libro una sorprendente importancia al cine americano. Claro. Cuando habla el gran tablero mundial. El gran tablero mundial. Cuando habla de hegemonía y de la hegemonía norteamericana en el mundo y de la importancia de Eurasia, bla, 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 le da una sorprendente importancia al hecho de que en todo el mundo se ve y se disfruta cine americano como un símbolo o un signo de la supremacía americana, no solo militar o geopolítica, sino fundamentalmente cultural. Bueno, de hecho, hay encuestas en Francia a lo largo de diferentes periodos históricos, cuando en los años 50 preguntaban a los franceses quién les había parecido el actor militar determinante en la Segunda Guerra Mundial, todos decían que la Unión Soviética, y según van pasando las décadas y, digamos, el desembarco de Normandía va tomando más protagonismo en el cine norteamericano, pues los franceses van diciendo, no, lo fundamental fue la intervención estadounidense, la capacidad de relato. Y te pongo un ejemplo más absurdo. Yo, con 12 años, sabía que mirar las cartas del vecino es un delito federal, pero no sabía si era un delito en España. Yo sabía que en Estados Unidos era un delito federal porque lo había visto en decenas de películas, pero ignoraba si lo era en España. Y te acogías a la quinta enmienda. Que va, yo me acojo a la quinta enmienda, ¿no? Pero fíjate lo que decías es interesante, hablando de esa mutación de la percepción colectiva sobre la intervención en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es casual que una de las películas bélicas más recientes y mejor hechas haya sido Dunkerque, que es una reivindicación del papel que tiene el British Expeditionary Force justamente en la contención de los alemanes y sobre todo esa gesta
que se representa que todos los británicos que tenían un barco van a Dunkerque jugándose la vida a tratar de repatriar. Pero eso al final, la escritura de la victoria de las guerras en las películas es algo bastante extendido, ¿no? Y en eso casi siempre ganan los americanos, María. Bueno, en ese caso de Dunkerque, el propio director lo decía, que él había intentado hacer el gran hito patriótico bélico inglés que no estaba hecho, ¿no? Que es lo que decías tú también de la lógica del cine americano, de contar eso mucho que no se da en otros países. Y a mí de esta película, o sea que eso es una cosa que quería comentar después con la escena, pero del fragmento que ha escogido Menegildo, que me ha hecho gracia justo que además hubiera elegido este, me quedaba mucho con el hecho de la actualidad de la narrativa de la Guerra Fría en las películas y en las series americanas. O sea, que lo quería hacer luego, pero bueno, ya que estamos lo decimos. Que, por ejemplo, quiero decir, si después de la gran guerra contra el terrorismo internacional, que ahora pues muchos autores y el propio Pentágono pues hablaba de que se inaugura una nueva Guerra Fría, aquí hay dos actores, que son Rusia y son China. ¿Y dónde está China en las películas? ¿Dónde está China en las series? China no existe, o sea, ¿dónde está China? O sea, es claro que es mucho más fácil sintetizar en la narrativa de Guerra Fría que todos tenemos en la cabeza y que al final es la que ha calado y permeado en el imaginario colectivo. Y es mucho más fácil explicar un mundo bipolar que un mundo multipolar, evidentemente. Sobre todo por el papel que le das al otro en la representación. En Apocalipsis Now hay un momento que es como película que lleva al cine El corazón de las tinieblas de Conrad. Y hay una frase genial cuando dicen Charlie no hace surf. Claro, Charlie no hace surf quiere decir que Charlie es un otro amarillo que habla un lenguaje ininteligible, y yo creo que eso, digamos, en la representación del mundo asiático para los norteamericanos han sido incapaces incluso de construir villanos que han podido construir en los alemanes con ese acento alemán, o incluso con los rusos, que son capaces de representar a los rusos y a los alemanes porque al fin y al cabo son caucásicos y son europeos, y sin embargo ya con el mundo asiático es algo que se aleja en sus posibilidades de construir discurso. La manera de representar a Japón en las películas norteamericanas es como es terrible. O sea, el concepto de kamikaze, o sea, eso no se fundamenta solo en el que existieran kamikazes en el ejército japonés, sino en una manera de representar como algo extrañísimo y ajeno, bueno, pues en este caso un enemigo que no habla y que no tiene voz propia. Es que esto además los americanos no lo hacen nunca. Cuando Gillo Pontecorvo pone en una rueda de prensa a Ben Meady explicando los atentados que llevan a cabo contra el ejército colonial francés, y aparece el coronel Mathieu diciendo le tengo mucho respeto porque es un patriota y le tengo que combatir, digamos, lo que está haciendo Gillo Pontecorvo es lo que jamás hemos visto en el cine norteamericano, que es que el otro salga en una rueda de prensa, el enemigo, y exprese sus razones y explique sus técnicas militares. Eso con los norteamericanos, digamos, ni siquiera en las películas más progresistas, porque en Apocalipsis Now esto ocurre, es una especie como de drama psicoanalítico del personaje que se va autodegradando, pero no sabemos muy bien si estamos en Camboya, si estamos en Vietnam. Da igual. Bueno, de hecho, sabes que se inspira en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, en África, en el Congo. Que discurre en el Congo. O sea, es decir, al final es un río, el gran río, ¿no? Y en este caso, pues el coronel Kurtz. Claro. Es un otro genérico, ¿no? Es una otra edad genérica de, bueno, estos otros con los que tenemos que hacer estas cosas. Y de hecho, en todo el periodo después de la larga guerra contra el terrorismo, se ha narrado igual, es decir, no hay una narración entre estados, ¿no? Entre dos grandes potencias o dos estados que se miran de igual a igual y que por tanto pueden, que ya lo vemos en la escena posterior, pero que pueden discurrir de tú a tú. Bueno, y en esta también se ve, en esta película también una escena pues que llama a Gorbachev, creo, sí, ¿no? Sí. Y, si quieres vamos con ella. Bueno, como quieras, vale. Solo una cosa, sí hay en todo el, digamos, a partir del 89, a partir de la caída y con la llegada o sea, a partir de la caída del bloque soviético y del muro de Berlín, etcétera, hay todo un cine de búsqueda de nuevos malos, digamos, donde generalmente está muy simplificado y el otro, el malo, tiene ese momento. Yo tengo un amigo director, guionista en realidad, que dice una cosa muy típica del cine americano es ponerle al malo un momento pony. El momento pony es mi conflicto
es que cuando tenía 6 años mi padre me regaló un pony, el pony se murió y por eso tengo un trauma. Claro. ¿No? De una forma burda, ni siquiera psicoanalítica, es una forma grotesca. Y hay toda una serie de películas, cuyo ejemplo máximo podría ser Air Force One, Claro. Que es cine político, bélico, propagandístico, donde de repente el malo tiene ese momento donde explica que me bombardeasteis mi aldea cuando yo tenía 9 años y vi a mi padre morir, y entonces por eso voy a matar a todos los hombres del planeta, ¿no? Donde hay una mínima que dices, tiene sus motivos, pero es tan malo que no, pero hay que acabar con él. Total. Vamos, que nos queda poco tiempo con la secuencia de House of Cards sobre Rusia que nos ha preparado María. Adelante, vídeo. The whole thing. From Poland to the UK, I want the entire missile defense system gone. You know that's there to defend against North Korea, against Iran. I'm far closer to my borders than theirs. I'm asking for a few thousand troops in the Jordan Valley. You're asking me to dismantle Europe's entire defense system. What you're really asking for is American forces just south of the Caucasus. You must have a strategic play in mind. This is about stability in the region. You're trying to consolidate your foothold in the region. The Black Sea, Kazakhstan, Chechnya, Crimea. So please, don't insult me with peace. Whatever your strategic goals may be, the missile defense system is mine. Victor, I invited you to Washington with pure intentions so that we could break bread and learn to trust one another. Francis, I don't get softened up by a nice dinner and dancing with a beautiful woman. You ask me what I want. Well, told you. I'll tell you what. It's my turn to get some sleep. Let's attack all this with a fresh mind. We barely smoked our cigars. We're not men of excess, though, are we? Aren't we? No. No, you're right. Enough smoke for one evening. Esta escena me gustaba mucho por varios motivos. El primero, por lo que comentaba, es decir, la escena está grabada en 2014 y la narrativa es de Guerra Fría y de doctrina Truman, o sea, hablan de áreas de influencia, o sea, hablas de influencias geográficas del uno y del otro, y por tanto, o sea, me sorprendió muchísimo que imperara la retórica geográfica y el tú a tú. Y bueno, y donde se produce además el debate, ¿no? Que es como, o sea, fuera, ¿no? del espacio público, en la oscuridad, que es un poco lo que dice House of Cards, ¿no? Que dibuja la política como algo oscuro, algo como una lucha de poder, algo casi como vergonzante, como entre bambalinas, ¿no? Y además la escena esta se producía después de otra escena que está Claire, la mujer de Underwood, con una asesora suya, y que hablan de una contraestrategia a Underwood, ¿no? Y la asesora de Claire le dice que si no le gusta el Petrov, que es el nombre que le ponen, Víctor, sí, que le ponen a Putin, que intente hacerlo, o sea, que intente traer las tropas a Libia, me parece que es lo que decían en la escena, a través de la ONU. Que entonces me parecía muy potente que a Underwood y a Petrov se les asocie con una idea de doctrina Truman, de Guerra Fría y de lucha por el poder, digamos, de forma encarnizada, y en cambio a Claire, que en este caso sí que es una mujer que se la dibuja con ambición, cosa que no pasa en muchas series, que se ha incorporado a la mujer a la política americana, pero o sea, hablan mucho de su vida privada, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso de Claire no, se la dibuja una mujer ambiciosa, una mujer que quiere poder, y se le dan ciertos atributos, o sea, históricamente atribuidos al hombre en este caso, pero se la asocia con la idea del idealismo wilsoniano de, vale, no, al final hay que recurrir a las instituciones internacionales, al legalismo y tal. Entonces, la dicotomía que además se da en una escena y en la otra... Que ellas creen en el derecho internacional, claro, y ellos creen en la fuerza. Claro, y que representan una doctrina en la otra me parecía súper potente. Y lo que comentaba antes, ¿no? O sea, siendo una serie tan reciente y que vuelve, ¿no? a la lógica de, pues eso, de la nueva Guerra Fría, que parece que además es la doctrina o el relato que impera ahora,
que no aparezca China como actor geoestratégico ni a nivel comercial ni de otra manera que no sea la narrativa geoestratégica de Guerra Fría, de áreas de influencia y de las dos grandes potencias simbolizadas por los dos machos fumándose un puro detrás de la puerta. O sea, me parece súper potente. A mí me entusiasma esta escena. Está rodada y narrada e iluminada como una típica escena de la mafia. Total. Lo que nos están presentando aquí es la típica escena de Lampa. Están en un sótano, fumándose un puro, entre sombras y en un sitio que claramente no pertenece a la realeza, sino es una típica escena de Lampa. Son dos mafiosos. Además nos están hablando de un presidente del gobierno que ya hemos visto en la primera temporada que ha matado con sus propias manos. O sea, sí. Sabemos que Frank Underwood es un asesino y nos imaginamos que Víctor no es distinto. Le imaginamos las mismas capacidades. Y yo en realidad estaba buscando, cuando me llamaste, busqué alguna escena del Padrino, no encontré una que fuera lo suficientemente específica, pero la política internacional, el imperialismo en sí mismo, la política internacional, no deja de ser una película de mafiosos, claro, donde tú tienes a la banda principal de Nueva York, que sería la superpotencia, que cobija a otras potencias regionales, que si quieren ampliarse, si quieren expandirse, ellos hacen sus negocios a merced de tu protección. Si quieren expandirse, tienen que pedirte permiso. Y si se expanden sin pedirte permiso, necesitan tener el cobijo de la principal banda rival de la superpotencia que les cobija. Y es muy difícil. La condición sine qua non para que la superpotencia, digamos, el grupo mafioso principal de Nueva York, Corleone, supongamos, te cobije tienen que ser los que tienen más músculo, tienen que ser los que tienen más negocios y tienen que tener a los jueces y a los políticos en su bolsillo. Es decir, tienen que tener las armas, tienen que tener el PIB y tienen que tener la ley internacional, ser capaces de redactarla. La mafia es el mejor retrato de la política internacional y aquí nos presentan a dos mafiosos. Nos quedamos con eso porque estamos llegando al final. Nos veremos aquí la próxima semana en el único programa de la televisión que habla de cine y de series para hablar de política. Spoilers en Hispan TV. Hasta pronto. Películas de gángsters. La convertí en estrella. La historia de siempre.